van de cocinero. Mirá qué lindo como quedó, ¿eh? Mirá, de Argentina, el delantal. Gorrito, que se vienen unas pizzas, ¿eh? Estamos en la casa de Flavia, de Tincho, de Agustín, de Nico. De Tango. Hola, Tango. ¿Vos vas a comer pizza también? Seguimos acá en Texas, en San Antonio. Y bueno, vamos a hacer unas... Bueno, vas a hacer unas pizzas caseras. Unas pizzas argentinas. Estoy bien así, ¿no? No, la verdad que te queda espectacular ese look. ¡Chao, Tango! ¡Chao, Tango! Chao, Fla. Nos vemos. Gracias. ¡Chao, Tango! ¡Chao! ¡Chao, Fla! Gracias por todo. Primer despedida en Estados Unidos. Primer despedida y bienvenidos otra vez a un nuevo video. Vamos a las rutas, amigos. Tuvimos una semanita sin dormir en Eros y la verdad que la pasamos genial. Sí, estuvo hermoso. La verdad que se sintió muy bien y fue una muy linda bienvenida al país. Y pudimos conocer todo este barrio hermoso, que obviamente hicimos un video que se lo dejamos por acá arriba, en donde pudimos caminar y conocer cómo se vive acá realmente en San Antonio, en Estados Unidos, en Texas. Y bueno, amigos, ahora nos vamos a la ruta. ¿Qué pusiste en el GPS? El GPS puso un lugar medio argentino, medio latino. Bueno, pero dale, todo el tiempo vamos a lugares argentinos. Bueno, esperá, se nos acabó la yerba. Mirá, esto es lo último que nos queda. Vamos a ver si conseguimos. Antes de continuar rutas necesitamos un poco de energía. Uy, no, acá no, me Ay, equivoqué. José. Me equivoqué. Era acá. Se supone que acá vamos a conseguir yerba. Yo creo que sí. Dice Latin American. A ver. Conseguimos. Mirá, Fer. Mirá toda. Yo creo que es el lugar donde veo más yerbas desde que salí de Argentina. Mirá, Mirá, hay un Rosamonte, montón. CBC, Cachamate, Amanda, Tarahui, Canaria, Cruz de Malta. ¿Cuál querés? Amanda. Ahora sí, ¿cuál vas a elegir de Bueno. todas? ¿Qué precio? A ver. Ya vamos a hacer los precios. Por ejemplo, el kilo de yerba mate Rosamonte sale $15. 15 el de las Canarias, sale 14. Este sale 13 de Canarias, che, mirá. Ah, esa es la uruguaya, ¿o no? Sí. Mirá, la Rosamonte es la más cara. $15 esta. Pero porque viene un montón de... Viene más cantidad. No, un kilo. Esta Canarias es la más barata, ¿eh? Pero no sé, yo nunca A mí la me tomo. gusta esa, yo la probé y me gusta. Pero viste que como que se tapa, yo no sé tomar acá. Bueno, vamos a llevar una de estas. Y llevamos otra más, llevamos dos. Una Rosamonte suave. Sí. ¿Y qué otra cosa hay acá de latino? Ah, mira, hay dulce de leche Habana, que está $12. Dulce de leche Verónica, este no lo conocía. ¿Y yo qué Mirá, tenés? ¿Tenés chimichurri? Mr. Tango, chimichurri. Mr. Tango. No, José Luis, $11 las galletitas Terrabusi. Esto sí está caro. $11 las galletitas Terrabusi. No, las pepas. $3. ¿Querés hacer chocotorta? Acá tenés, mirá, por $4 No. te llevas las galletitas chocolinas. Por el amor de Dios, $4 vale una chocolina. ¿Entienden que mi boca no siente este sabor hace mucho tiempo? Y... ¡Ah! Mantecol. Eso para Navidad, Fer. No, para. ¿Cuánto sale? Sí. $4.50. Me dicen cuánto está en Argentina porque yo siento que es muy caro y quiero llorar de la emoción. No, merengadas. Voy a llorar. Esto es mucho, Fer, para Esto nosotros. es mucho. El corazón se me acaba de... Cerealitas. Tengo palpitaciones. Don Satur. Don Satur. ¿Cuándo está la Don Satur? ¿Sabes que ayer soñé que comía Don Satur? Bueno, entonces comprala. Mirá, $3, comprala. No, yo voy a llevar un mantecol. Y una Don Satur llevá para la ruta, mirá, mate y Don Satur. Que muchos que están viendo este video van a decir, qué exagerado, no sé qué, pero usted... No, alfajor Habana, $16, 6 alfajores. Eso está muy caro, pero tan rico. Esta es mi góndola favorita de Estados Unidos. Qué exagerada, ¿no? Uno sale de su país para conocer otras cosas y termina volviendo a sus raíces siempre de alguna manera. Pero no, hasta ahora lo más caro me pareció acá las Terrabusi. No, porque estos alfajores Terrabusi. Ah, ahora está, Claro, debe no. estar otro precio. Las Ahí está. Terrabusi estas valen $6. Ah, ahora sí. Como pueden ver allá arriba, ¿ves? Está Argentina, El Salvador, Panamá, España, Brasil, Honduras, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Guatemala, Chile. Está bueno porque de toda América tenemos cositas, ¿no? Un poquito de cada cosa. Decime que hay dulce de batata. Sí, que debe haber dulce de batata. Este me parece que es más brasilero.
esta parte. Ah, sí. Lo encontré. Dulce de batata. Con chocolate. Vainilla con chocolate. ¿Cuánto sale? $7. Uy. Agarramos la ruta, amigos. Miren, mirá, la bandera se despliega a morir, ¿eh? Hay algo que en Estados Unidos ocurre, es que hay banderas de Estados Unidos por todos lados. Sí, Siempre es que verdad. vamos por la ruta, encontramos banderas. Pusimos en la ruta un lugar cerca de Dallas. Estamos camino a Nueva York. Se puede decir que lo que vamos a hacer ahora es ir despacito hacia Nueva York. Más o menos son como 3.000 kilómetros. Y nosotros hicimos la cuenta con Fer que en 7 días de ruta llegaríamos. Sí, pero obviamente que no vamos a ir directo porque tenemos muchos lugares que conocer antes. Y vamos a pasar por Austin, que es la capital de Texas. Sí, vamos a pasar por el lado. No vamos a entrar. Bueno, por un lado mejor, ¿no? Porque capaz que hay mucho tráfico. Sí, mucho yo recién movimiento. estoy viendo en el GPS que hay bastante tráfico. Sí, acá es increíble porque hay un montón de autos, no paran, y camiones gigantes, y casas rodantes gigantes, o sea, casas rodantes que nunca en la vida habíamos visto antes. Bueno, mirá este camión que va a pasar, me pasa tranquilo el camión. Sí, van muy rápido acá. Yo creo que es hasta ahora el país donde van más rápido. Los camiones aceleran muy rápido. Yo no sé si es porque nosotros tenemos una camioneta que es viejita y vamos lento, pero mirá, nos pasan pero por todos lados. Sí, es que nosotros intentamos ir más rápido acá, pero solemos ir a unos 70 kilómetros por hora. Bueno, y capaz que ustedes se están preguntando ¿por qué escucho tan bien americano en estos momentos? espero que lo estén escuchando bien. Sí, porque lo estamos probando, ¿eh? Sí, mira, acá está el ventilador, capaz que le estaba dando el viento. Ah, por ahí le da el viento del Bueno, tenemos micrófono nuevo, amigos. Sí, tenemos micrófonos nuevos, hicimos una pequeña inversión para el canal, para que puedan aparecer un poquito mejor los videos y también los sonidos cuando hablamos con las personas, que a veces nos han dejado comentarios que no se escuchaba muy bien, así que esperamos que esto haga un cambio en el canal. Para ser vivos también. Vamos a ser más vivos, Fer, ¿eh? Sí, vamos a ser vivos caminando por las calles de las ciudades o de los lugares a los que vayamos pasando. Vamos a ser vivos caminando por las calles de Nueva York. ¡Epa! Espero, cruzamos los dedos. Suscríbete si estás viendo esto y todavía no estás suscrito para no perderte todo lo que se viene en este viaje por Estados Unidos ahora y después por otros lugares del mundo, por otros países. Todos los productos que nosotros compramos para filmar y para que los videos se hagan mejor son gracias a ustedes, ¿no? Que se suman al canal, que se suscriben, que miran los videos Sí. y con eso nos ayudan, no saben, un montón. Así Sí. que gracias, amigos. Brindamos por ustedes con mate, porque como vieron compramos la yerba y estamos tomando unos matecitos argentinos por las rutas de Estados Unidos. ¿Qué yerba abriste hoy? Abrí la Rosamonte. Rosamonte suave, bien. Bueno. Sí. Por ahí está la línea ferroviaria, estamos yendo al ladito del tren que no está en estos momentos. Por ahí lo alcanzamos al tren, ¿eh? Porque se iba para allá. Claro, pero iba bastante rápido ese tren igual. Yo creo que va más rápido que nosotros, me parece. Yo creo que sí. Desearía estar en Texas. El mar no es un lugar para mí. Texas es mi hogar. Anda muy bien, Fer, ¿eh? Menos mal que no me dedico al canto y dejo de cantar para así no se va ninguno. Y bueno, amigos, no llegamos al lugar que esperábamos, que era un lago, porque queda un poquito más lejos y ya se nos hizo de noche. Sí, no, la verdad que no sé, yo esperaba que se haga de noche un poquito más tarde. Sí, ¿qué hora es? 6 en punto. Son las 6 en punto y mirá lo de noche que es. Entonces, como a nosotros no nos gusta manejar de noche, vinimos a estacionar a este lugar que se llama Loves, como amor. Y este lugar tiene McDonald's, tiene este lugar para estacionar específico para autos y camiones. Me gusta este lugar porque, bueno, como vieron, se nos hizo de noche, teníamos que parar sí o sí. Y gracias a Tincho, gracias a Flavia, que nos dijeron, vengan a este lugar para parar si se les hace de noche o si quieren parar porque está buenísimo. Claro, ven, y acá tenés un lugar que es para autos y otro para camiones. Sí, está bien señalizado. Es gratis
aparte estacionar acá. Lo que no es gratis es el uso de los baños. Y obviamente comer en McDonald's. Sí, ¿no? Si no sé si sería gratis comer en McDonald's, vengo acá siempre. La cantidad de camiones que hay ahí, José. Es que hay muchos camiones en la ruta, hemos visto un montón. Sí, hay un montón. Sí. Che, me parece que me comería algo McDonald's, estoy gordito, ¿no? Loves hasta tiene acá una tienda para comprar como si fuera un supermercado. Mirá, acá tenés un tanque de gas para cambiarlo $25. Y si no lo querés cambiar y lo querés comprar, sale 70. Hay más camiones. Es que Estados Unidos se mueve mucho por los camiones, ¿no? Hay mucho comercio. Y es tremendo, mirá. Bueno, yo creo que no hay país en el que hayamos estado que no había muchos camiones. Sí. Me acuerdo Brasil lo que era. Fue tremendo. Sí. Para desayunar mañana, todos los cafés que hay para elegir. No, mirá. tenemos de todo. Sí, qué rico. Mira, ¿Cómo puede haber? café colombiano y claro, Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 máquinas de café. Tenés acá para recargar tu coca. Esto es una juguetería. Mira, realmente tenés todo, hasta tecnología para comprar. Hasta un peluche de jirafa. Mira, hasta un bastón. ¿Te falta un bastón? Te puedes comprar un bastón por $15. Mira que un bastón, José. Está bueno ese, ¿eh? Todos los Loves en todos lados de Estados Unidos, todos. Ah, está lleno de Loves. Sí, nosotros estaríamos por acá. Pero mirá la Acá cantidad. estamos nosotros por acá. Sí. Todos estos los puntitos rojos que se ven son los Loves que hay en todo Estados Unidos. De este lado ya hay un poco menos. Mirá. Acá hay una concentración de Loves increíble. Y no podemos bajar la aplicación, ya sí vamos a utilizarlo mucho. Mira, ¿ves que tenés showers? Ah, acá te dice si hay showers disponibles, cuánto sale el combustible. Claro, Me gusta, muy ¿eh? bueno, sí. Ay, sorry. Acá estamos en el medio de cosas y la gente quiere pasar. Loves, tenés una máquina hasta para jugar a la lotería si querés. A nosotros nos sorprende todo. Mira, hasta la carne seca que te venden en un tarro. Fer, mirá lo que tengo. Vinito. Ah, no. Vinito de Argentina. Vinito de Argentina. Bueno, pusimos la mesa, ¿eh? Me gusta. ¿Ven cómo queda? La mesa queda genial así para comer. Fer, yo creo que esto es Eros 2.0. A la gente le va a encantar. Yo creo que... Huevo. Sí, no hay mucho olor a huevo. ¿Qué olor a huevo? Yo creo que me pongan en comentarios si les gusta Eros renovado. Sí, no, la verdad que es muy cómodo. Es un antes y un después. Porque nosotros nos comemos enfrentados hace años. Nunca, solamente cuando vamos a comer a otro lugar que no sea Eros. Claro, no, esto es espectacular. Che, con vinito, mirá este vinito, Fer. Bueno, buen provecho. Buen provecho, amigos. Muchos están comiendo en este momento, así que buen provecho. Buen día, amigos. Recién nos acabamos de levantar y hoy hace un viento acá, pero tremendo, tremendo. Así que vamos a ver si nos vamos hasta un lago. Son más o menos unos 40 minutos de viaje, lo que no pudimos hacer ayer, así que hoy viene un día de ruta muy, pero muy tranquilo. Estamos sí, yo creo que estamos en otoño, porque ahora ya se viene invierno y vemos todas las hojas ahí. Fer ya quiere jugar con las hojas. En este lado del mundo es diferente a lo que pasa en el hemisferio sur. Estamos en otoño en realidad y se caen muchas hojas de los árboles. Me encanta este lugar porque, mirá, no hay nadie, estamos solos. Y esto es completamente gratis. Espero que no nos saquen, Fer, ¿eh? ¿Por qué nos van a sacar? No sé, viste que siempre uno tiene miedo que diga, no, mirá, no se puede porque estaba cerrado. ¿Qué vas a hacer con las hojas? Me gusta, ¿eh? No, José, hay una parrilla. Claro, esto está genial. Vos venís acá, te haces tu asadito, parrillita. Qué copado esto. Cada mirá, uno tiene su mesita. parrilla. Ah, claro, cada una de estas tiene su parrilla ahí. Eso. ¿Por qué querés jugar con las hojas? Ay, no sé, me encanta. Les vamos a dejar acá el mapa para que vean a dónde queda. Estamos como yendo para el lado de Dallas. Sí, al sur de Dallas. Todavía en seguimos el- al sur. Todavía seguimos en el sur, pero bueno, un poquito más arriba se encuentra Dallas, que es una ciudad de Estados Unidos gigante. Mirá esta casita que se mandaron allá. Mira que está. Al lado del lago. Claro, ven, esto es todo es público, pero ya por esa zona se ven rejas y acá también todo eso es privado. Seguramente hay casas que dan al lago directamente.
Yo antes de entrar a Estados Unidos tenía un prejuicio, sépanme disculpar, pero pensé que no había estos lugares para estacionar de manera gratuita. Entonces me llama mucho la atención. Yo creo que el que busca encuentra, ¿eh? Sí, pero pensé que íbamos a tener que pagar, no sé, todas las noches, no sé, $25 por noche. Y hasta ahora nunca pagamos un camping. Nunca. Buen día, amigos. Acá estamos tomando un matecito. Nos levantamos. Fer está haciendo un cafecito. ¿Estás a Bob Esponja? Despertar en estos lugares es algo que nunca me voy a cansar en la vida. Aparte estamos demasiado solos, ¿eh? Va, Sí. yo diría que solos. Yo diría que solos, no hay nadie. Ah. Salud. Sí, me agarra un montón de estornudos. Yo creo Por que el sol. es el sol, pero también es el frío, ¿no? Sí, ayer tuvimos bastante frío, ¿eh? Tuvimos que prender la calefacción, ¿viste? Y nosotros nos vamos a Nueva York, que van a haber heladas, va a haber nieve. Un desafío, ¿no? Un nuevo desafío en el viaje. Y ahora tenemos que hacer una reunión. Sí, estamos haciendo varias reuniones con diferentes personas acá en Estados Unidos para algo que ojalá que se dé, ¿no? Sí, no les vamos a spoilear más, pero suscríbanse al canal si todavía no están suscriptos, para así no se pierden ningún video, porque se vienen cosas en Americano, crucemos los dedos, que se vengan lo que queremos lograr, que ya, bueno, lo verán próximamente, pero sí, como dice José, estamos teniendo reuniones con muchas personas estadounidenses. Estamos hablando en inglés Estamos hablando... o entendiendo algo. Sí, muchas veces no entendemos y estamos Bueno. como... Está bien. Pero las preguntas las entendemos porque las intentamos responder. Y ayer estuvimos casi todo el día con la computadora trabajando, editando. Lo bueno es que acá hay señal de internet. Tenemos 4G y nosotros para tener internet utilizamos un eSIM. Un eSIM es un chip virtual que vos escaneás con un código QR y enseguida tenés internet, vayas a donde vayas. Está bueno porque por ahí te tomás un avión y querés tener internet al segundo para avisarle a tu familia o para comunicarte con tus seres queridos, y eso está genial. Nosotros utilizamos los eSIM de Holafly, que la verdad que ayer tuvimos un pequeño inconveniente. Hemos hablado por WhatsApp y nos han resuelto enseguida, así que recomendamos mucho que visiten la página, vayan a Holafly y tienen un descuento bastante importante si van de nuestra parte. Se lo dejamos acá abajo con el código de descuento americano. Tienen un descuento grande si van a viajar, así que aprovechen si van a ir a cualquier parte del mundo y quieren tener cobertura de teléfono. Vayan con nuestros amigos de Holafly, que lo recomendamos, son muy copados, así que amigos, aprovechen ese descuento. Creer que vamos a dormir en este lugar. Y miren lo que hay acá. Tan cerca, Bambis. No tengan miedo. Es la primera vez que ingresamos a un camping en Estados Unidos. Pero como es Día de Acción de Gracias, es gratis. Sí, suponemos nosotros que es gratis, ¿no? Ahora entramos y... Amor, había un cartel gigante que decía... Para cargar agua tenemos ahí. Hay todo acá. ¿Vos estás viendo lo mismo que yo adelante? ¿Qué? Hay un lago. Sí, hay un lago enorme. Y mirá los árboles, está como... Se está yendo el otoño acá. Y mirá cómo están los árboles. Sí, vamos a hacer la casa rodante más pequeña de la historia de la humanidad en Estados Unidos. En este camping En este seguro. camping seguro, ¿no? Sí, mirá lo que son esas casas rodantes. Vamos a hacer un tour por el camping. ¿Cómo puede ser? ¿Tiene una televisión ahí? Sí, Mirá, tiene una tele y están todos ahí. No, pero lo más loco es que tienen la casa rodante y hay alrededor 4 o 5 autos. Sí, es que con la casa rodante tiran autos. Mira, acá tenés juegos, los niños jugando, disfrutando del día de hoy. Acá hay un lugar que está vacío. Acá, vamos ahí, José, vamos ahí. ¿Me meto acá? Sí, métete ahí, dale. No, yo me meto acá. No sé si está ocupado, está vacío. No, está vacío, no hay nadie. Mirá, hacemos asadito acá, Fer. Esto es una locura. Yo creo que tenemos que pagar en algún lado. Bueno, ¿Viste ahora... Viste que la gente acá paga todo por internet y después lo consume.
Bueno, ahora preguntamos. Ay, qué rico olor que se respira acá. Bueno amigos, llegamos a este lugar que se llama Rocky Point Park. Lo encontré en Google porque no había ningún lugar para parar en iOverlander, que es esa aplicación que tanto usamos para buscar lugares para estacionar. Y no había nada, entonces dije, a ver, me voy a fijar en Google qué hay. Y encontré este lugar que queda bien al norte del estado de Texas, ya casi entrando a un nuevo estado que sería el estado de Arkansas. Pero seguimos en Texas todavía. Así que es una sorpresa haber llegado acá porque vinimos sin saber con qué nos íbamos a encontrar. Y realmente hay mucha naturaleza, hay mucho ambiente familiar y se puede disfrutar mucho de esto. Mira este árbol gigante. Me encanta cómo están los árboles acá con esos colores rojizos y verdes que tanto caracteriza a esta época del año, ¿no? Las hojas en el piso que están cayendo. Es una época del año que me encanta. Si vamos a comprar... Yo voy a buscar madera ahora. No, yo veo que mucha gente tiene debajo de su casa rodante mucha madera, ¿ves? Como en ese señor de allá. Claro, le vamos a preguntar de dónde la sacó. Una cosa que les quería mostrar es que ven como el lugar está claramente designado para estacionar. En este caso, por ejemplo, ven que está todo el cemento a donde entran varias casas rodantes, o al menos como Eros de chiquito entran varias, y tiene cada uno de estos lugares sus mesas con otra mesita para cocinar. Y acá la parrilla con una vista que es soñada. Amor, ¿qué le pregunté recién a la familia de ahí? Preguntaste en inglés, le preguntaste dónde comprar la madera. Le dije, where can I get wood? Y me entendió, gente, entendió? estoy muy feliz. Te entendieron todo. Sí, me encanta esta casa rodante. Mirá que tenés atrás tuyo. No, miren. No, y mirá esa, es una camioneta, no sé, una Ford tremenda que lleva un camión atrás. Bueno, entonces los dos temas que preguntamos. Uno, ¿cuánto sale la madera? Porque Fer quiere hacer un fueguito que está muy bueno. Y nos dijeron que sale alrededor de 30, ¿no? La madera. Sí, y que se consigue. Hay que comprarlo en la autopista. Pero lo más importante es que preguntamos cuánto sale acá, cuánto sale quedarse. Y sale $25 por noche y se compra por la aplicación. Claro, no es decir, gratis. Que la gente confía en que, o el dueño del lugar confía en que la gente compre por la aplicación, le va a pagar y después venga acá. Nosotros entramos y todavía no pagamos nada. No. Tranquilamente podemos venir y no pagar, obviamente no vamos a hacer eso. No se hacen esas cosas. No, vamos a buscar en la aplicación cuál es, porque la verdad que no sé qué aplicación es, pero vamos a buscarla para Sí, después le podemos preguntar a la familia cuál es la aplicación. Mirá, y acá tenemos un baño. Sí, acá hay baños que leí que son muy buenos y limpios. Sí, ese señor o señora que vino acá se trajo hasta la bandera de Estados Unidos. No, es increíble. Se trajeron la bandera. Tiene las bicicletas ahí, la bandera. ¿Ven esta casa? Lo grande que es, tiene habitaciones que se sale para los costados. Claro, van saliendo así para los costados y se van haciendo como ambientes gigantes. No, son impresionantes. Se conectan con la manguera, se conectan con la electricidad, se conectan con la cloaca, todo en un lugar, están todos conectados, es una casa recontra eficiente y listo. Hasta tienen, bueno, obviamente calefacción, aire acondicionado, muchos tienen internet satelital con, ¿cómo es? Con Starlink. Es una casa de verdad. Mira, acá se puede notar más cómo está salido esa parte. Claro, cuando andan lo pueden cerrar. Tengo entendido que estos motorhome no pueden parar en cualquier lado, como que tienen que parar sí o sí en estos lugares. Si querés desplegar un poquito más de tu casa rodante hacia la calle, tenés que parar en un lugar así, porque si no te pueden poner una multa. ¿Puede ser que llego a la de básquet? A ver. ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos. Ni llego a la red. Casi. Ni llego a la red. Bueno, se hizo de noche y nos metimos adentro. A ver cómo está afuera. No, está re oscuro ahora. Ah, ya no se ve nada, ¿eh? No. Se hizo de noche. Yo acabo de rendir un examen en inglés. ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo te fue? No sé. Me van a dar la nota en unos días. Bueno,
Ojalá que te vaya muy bien. Yo creo que estás aprendiendo un montón. Bueno, ojalá que sí, la verdad no sé. Sí, tengo mucha hambre. Hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y vamos a comer algo rico. Sí, Mucha gente está haciendo comidas como pavo, bueno, ¿viste las cosas que se comen acá? Todo el mundo hace pavo, el famoso turkey. Lo están cocinando, Sí. lo están comiendo, pero bueno, nosotros no vamos a comer pavo. Vamos a hacer un pescadito. Acá tenemos, mirá, con unas zanahorias. Una ensalada. Acá tenemos ensalada. Esta es la cerveza. Parece un café, pero es cerveza. El Día de Acción de Gracias es un día que se utiliza para agradecer justamente. ¿Y qué vamos a agradecer hoy? Bueno, nosotros tenemos mucho para agradecer. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner los platos en la mesa y vamos a agradecer en algo. Bueno, dale. Bueno, ahora sí, la mesa está servida. Fer no aguantó y ya se empezó a comer un pedacito. Sí, no puedo no comer. En viaje empecé a comer pescado, antes no comía pescado. Yo quiero contarles un poco del Día de Acción de Gracias. ¿Por qué se agradece este día? El Día de Acción de Gracias es porque los nativos de esta zona, de la zona de Estados Unidos, le enseñaron a la gente que vino desde Europa, en este caso los ingleses, a cazar o a cómo obtener comida. Y le enseñaron muchas cosas y en agradecimiento a eso y le hicieron una comida especial. Y se festeja mucho en Estados Unidos. Toda la gente lo festeja demasiado. Todo el tiempo te están diciendo feliz Thanksgiving, acá se dice Thanksgiving, y toda la gente se reúne. Sí, se reúnen en familia y... Yo creo que se reúnen, perdón, se reúnen más que en Navidad, ¿eh? Porque esto no es como la Navidad que es católica. Esto se reúne toda la gente en Estados Unidos. ¿Y sabes por qué se come el pavo tan característico? No sé, eso no sé por qué se come el Ay, pavo. me intriga mucho. Pero nosotros vamos a comer pescadito. Bueno, pero es una linda oportunidad para agradecer, ¿no? Porque yo creo que es algo que deberíamos hacer todos los días de nuestra vida. Y yo creo que voy a agradecer que estamos los dos juntos, que tenemos salud y que podemos seguir viajando, que es, creo que algo muy, muy lindo y podemos seguir cumpliendo nuestros sueños. Sí, tal cual, eso es mucho para agradecer. Y también que nuestra familia está bien, eso también, y nuestros amigos, porque si no estuvieran bien, viajar así sería un poco complicado. Entonces eso también. Hay muchas cosas para agradecer. Les proponemos que desde sus casas se pongan a agradecer todo lo bueno que tienen para agradecer, que siempre hay algo, les puedo asegurar que siempre hay algo. Hasta en los momentos más oscuros hay para ver algo bueno. ¿Ustedes qué agradecen? Yo lo quiero leer en los comentarios, a ver si agradezcan algo, no sé, algo que tienen, algo que lo llevan dentro del corazón o bueno, cualquier cosa que quieran agradecer lo pueden poner ahí. Nosotros les agradecemos por estar del otro lado, de corazón, y por siempre tirar buenas energías. Y por bancarse a estos dos, ¿no? Sí. Y también le quiero agradecer a Eros, que se la rebanca, es un caño, y hasta acá nos trajo. Fer no da más de hambre. Un hambre que me estoy muy... ¡qué buena! ¡La zanahoria! Buen provecho, Ferchu. Thanksgiving. Buen día. Buen día. ¿Se puede decir que amanecimos en uno de los lugares más lindos del viaje en Estados Unidos? Por ahora es uno de los más lindos, sin duda. Con las vistas más hermosas, ¿no? Sí, es un placer estar haciendo el desayuno en este lugar. Ya abrir los ojos y correr la cortinita y ver que estás en un lugar tan tranquilo y con este paisaje es hermoso. Miren, le voy a mostrar. Acá está Fer haciendo el desayuno. Y este es nuestra vista, nuestro paisaje. Tranquilo, ¿eh? Del lago. Ya que está, le podemos preguntar a esta hermosa comunidad, que sabemos que muchos están en Estados Unidos, porque nos están comentando muchos de Estados Unidos, y bueno, los que no están en Estados Unidos capaz que también saben. Compramos una leche, creíamos que esto era una leche, pero no es leche. Es buttermilk. Buttermilk, como que manteca de leche, suero de leche. Vos lo tomás y parece un yogur, pero no es yogur. Es más ácida, ¿verdad? Es un yogur sin tanta azúcar. Para mí es un yogur eso. ¿Un yogur light será? Sí, para mí sí, es un yogur Bueno, light. pongan en comentarios si saben lo que es esto. Porque ahora yo lo voy a tomar y lo tomo con... nada, no sé. Con miedo. Sí. No, pero se puede tomar, ¿qué te va a hacer? Mirá. No sé, porque... Ah, la consistencia es como una leche. Es como un yogur bebible, Fer. Sí, pero no tiene gusto a yogur bebible. No, porque le falta el azúcar. Es más light. Quiero decir que acá adentro ustedes no saben, porque ustedes solamente pueden ver y escuchar lo que pasa acá, pero no pueden oler. El olor no sale todavía por las pantallas. Yo les voy a contar qué olor hay acá. Hay olor a mate, hay olor a... porque acá está la yerba, miren, este es el mate. Para los que no conocen, esto es una bebida argentina,
Se toma mucho en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, sur de Brasil. Después hay olor a café, porque Ferchu hizo un cafecito muy rico. Un café de... ¿Dónde es el café? ¿De México o de Colombia? Creo que de México. Sí, lo compramos en México. También hay olor a huevo, que dice, o sea, no se lo tomen a mal, ¿no? Huevo de comer. Sí, otro huevo no sé qué otro huevo hay. A ver, cafecito. Es que Miguel, te hice un avocado toast con huevo, jamón. Yo no voy a comer eso, yo voy a comer yogur o una especie de yogur con cereales. Bueno, ¿todo esto te desayunan ustedes todos los días, chicos? No, es muy raro que desayunemos toda esta cantidad de comida, pero hoy decidimos hacer como un desayuno almuerzo, ¿no? Desayuno almuerzo, me gusta. No, ¿qué almuerzo? Después almorzamos. Después comemos vuelta, bueno, sí. Mirá, con esta vista que tenemos acá, ¿cómo la vamos a comer? Yo quiero agradecer una cosa que no agradecí ayer, que lo pensé durante la noche. Y algo que quiero agradecer es dar gracias que tuvimos el coraje de salir de viaje. El coraje de decir, voy a cambiar mi vida, voy a hacer otra vida diferente. No voy a tener la misma vida que tenía. Voy a cambiar, voy a salir de viaje, voy a construir una camioneta y salir a viajar por América. Gracias a que vos me dijiste que sí a mi propuesta, bueno, estamos acá y podemos disfrutar de un montón de cosas y podemos vivir una vida totalmente diferente. Sí, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le gusta. Si hay gente que le gusta trabajar en una oficina, está perfecto, ¿no? Yo creo que no hay una opción correcta de vivir. Lo que nosotros hacemos no es lo que todo el mundo quiere hacer y eso está perfecto que sea así. Entonces yo creo que la clave está en hacer lo que uno realmente quiere. Y mismo viajando, uno tiene que elegir la dirección a donde quiere ir. Sí, yo creo que es muy importante también dentro del viaje hacer lo que uno quiere. Nosotros no somos los únicos viajeros dando vueltas y los que se ven en las redes no son los únicos, hay muchísimos más. Y cada uno hace lo que realmente tiene ganas de hacer. Si uno quiere ir a Nueva York, está perfecto. Si otro quiere ir a Alaska, está perfecto. Si uno quiere hacer Ushuaia Alaska en 2 meses, está perfecto. Si otro lo quiere hacer en 10 años, está perfecto. Nadie tiene que juzgar las decisiones de los demás. Y yo creo que agradezco esa parte nuestra que hacemos lo que realmente queremos hacer sin importar lo que otra persona pueda opinar. Y eso creo que deberían hacer todos. Totalmente. Entonces das gracias a eso, a que podés vivir la vida que querés. Doy gracias a que puedo ir a la dirección que quiero. Eso, que es un montón. Siento que es un montón y estoy muy agradecida por eso. Y lo recontra recomiendo. Que cada uno haga lo que quiere. Si uno quiere, no sé, lo que sea, irse a vivir al campo, hacelo. Si uno por ahí está mal o está mal con la vida que tiene, si no cambia algo, va a seguir igual. Nosotros estábamos bien con la vida que teníamos, pero queríamos ya tener una vida diferente, ¿no? Vivir de otra manera. Si bien en cierto modo a mí me gustaba ir al trabajo, estaba algo divertido, no era la vida que quería, no era que quería estar 8 horas, 9 horas encerrado en un lugar y dejar de conocer el resto del mundo y de personas. Entonces decidimos hacer un cambio, cambiar totalmente el rumbo de nuestra vida y gracias a que pudimos hacer eso estamos viviendo a hoy la vida que queremos y yo creo que en un futuro vamos a vivir otra vida que queremos porque cada vez vamos a ir cambiando, no vamos a vivir siempre así, esto es muy seguro y queremos cambiar otra vez el rumbo de nuestras vidas y yo creo que tenemos que agradecer todos los días que nosotros lo podemos hacer. Tremenda bomba tiraste, o sea que no vamos a vivir así enero siempre. Y no, obvio. ¿Cómo? Así que disfruten este momento porque... Pero se vienen más aventuras. Sí, ¿no? disfruten este momento porque Eros no es para siempre. En algún momento se va a terminar, ¿eh? No me digas eso, José. En algún momento se va a terminar. Y todo se termina. En algún momento se termina. ¿Querés seguir viajando? Claro. Sí, te lo pido, por favor. Yo también quiero viajar. No, yo tampoco. Yo quiero seguir viajando. Bueno, entonces querés viajar de otra manera. Sí, ya entendí. Me gusta. Me gusta. Like si te gusta lo que acaba de decir José. Porque a mí me gusta. Yo voy a poner like al video. Bueno, amigos, salimos a caminar un poco. Ahora vamos a hacer un trekking, pero antes vinimos a ver las instalaciones del lugar. Y pueden ver que esa persona se trajo en su casa rodante un carrito de golf. Está muy bueno porque venís con el... Es decir, no tenés que caminar. Acá la gente no camina. Yo he visto personas que se van en auto al baño. Es decir,
Y estando cerca. Estando cerca, agarran, encienden el auto, van al baño y se vuelven. Y acá Sí, la gente sí. también va con el carrito. Esas personas están en un carrito de golf, que obviamente lo llevaban en el motorhome, y vinieron a traer la basura, porque acá es a donde se tira la basura. Está todo como muy diagramado, muy prolijo. Muy limpio, ¿no? Sí, sí, muy limpio. ¿Hace cuánto que no veo piña? No, el otro día yo vi en el supermercado que las vendían a Mira, estas. las venden, las venden. Uy, son más pinchuzas esas, mirá. Ay, sí, tienen Son pinches. diferentes a las que están en el sur. Mirá. ¿Tiene ricolor? Sí. ¿Y esto sabes cómo se llama? ¿Cómo? Pinocha. Ah. Esto es toda... Ay, qué ricolor que hay acá. Sí, esto es la hoja que tiene el pino, ¿ves? La pinocha. Y esta es la parte a donde podés traer tu inodoro químico y tirar acá todas las cositas que ya sabemos. Y hay dos, uno allá y otro acá. También tienes una manguera para limpiarlo después. Mira, vos que estás en la naturaleza, Fer. Sí. Estamos en el medio de la naturaleza. Yo creo que uno de los lugares que más me gusta a mí, el entorno que más me gusta es el bosque. Sí, a mí también me encanta. El bosque es algo hermoso. Mirá qué altos esos árboles. Son muy altos, mira, y está muy bien señalizado, al menos por el momento. ¿Será que te explica acá qué árbol es? No, te explico algo. ¿Is it a cat? ¿Is it a squirrel? It is a cat squirrel. Ah, mira, ardilla será, ¿no? Como nosotros le decimos, ardilla, cat, squirrel. En esta zona ya hemos visto un montón de cat squirrel, como le dicen acá, o ardillas gato, se lo podría traducir. Y dice en el cartel que son omnívoras, comen nueces, por ejemplo, y no hay que alimentarlas. Está totalmente prohibido darle pan, cacahuate o cualquier otro alimento. O sea, el cartel te avisa de que no le des nada de comer, porque bueno, la ardilla ya sabe cómo encontrar su propia comida, ¿o no? Otro animal que podemos ver por esta zona son los bambis o los deers, que ya los hemos visto en San Antonio, Texas, pero acá también hay un montón y comen hierbas, o sea, es lo único que su sistema digestivo puede procesar. Mirá el susto que me pegué estar con esa araña ahí. No, ¿cómo ¿Quién van fue a el maldito que puso esa araña ahí? No, Mirá. José, Oh, me asusté pensé también. que de verdad, llego a venir de noche acá me muero. ¿Qué encontraste? Mirá, Fer, acá están los coquitos que comen las ardillas. ¿Ves? Mirá. No. Esto viene así, esto se separa y la ardilla come lo de acá, está acá adentro, ¿ves? Ay, mira vos. Qué color que tiene. Está bueno, pero ves, mirá. Es como de la película. Sí. Como la película Frozen, no. No, la era del hielo. La era de hielo que llevaban esto. Parece un kipá, mirá. ¿No? Sí. Y bueno, amigos, para que este día sea un poco más perfecto, miren lo que pasó. Empezamos a caminar por los espacios donde estacionan las casas rodantes y no hay nadie. Y terminamos encontrando que había abandonada un montón de leña. Miren lo que son estos pedazos de troncos gigantes. Esto de ahí. Bueno, acá encontramos un poco más. Así que al final vamos a poder hacer un fueguito en este paisaje hermoso. Y después creo que hay algo que no les mostramos, y es que aparte de todo tenés electricidad y agua para poder sacar agua. Así que voy a llenar esta olla para hacer unos alcauciles. Bueno, amigos, pintó fueguito. Se hizo de noche, ¿eh? Está bueno porque hoy nos dedicamos a juntar leña y ahora tenemos el calorcito de la noche. Me gusta hacer esa tarea durante el día. Y tenemos aceitunas con quesito. Muy pero muy rico. Qué bueno. Y tenemos todo el lago que está de frente, no sé si se llega a ver, pero miren la luna que hay hoy. No, ¿qué? Pero nada me importa. Miren, la luna llena, qué bellísima luna. Y bueno, toda la gente está como haciendo su
su fueguito. Mirá, ya hay más gente haciendo su fueguito. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez me ahogué! Pero nada me importa. Estoy en modo zen. Hoy fue un hermoso día. La verdad que hoy fue un hermoso día de gracia. Me gustó. Y terminarlo así da placer. Es hipnótico el fuego, ¿eh? Y aparte te da calor. Sí, yo me estoy quemando.